Le bendiga. Ok, ahora me escucharon mejor. Santo es el nombre del Señor. En esta mañana hemos escuchado algunas palabras o frases de las que vamos a utilizar acá en esta pequeña reflexión a través de las canciones, a través de nuestro pastor. Y vamos en esta mañana a hablar acerca del tema escuchando la voz de Dios en medio de la situación. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27. Aleluya, capítulo 27, versos 21. Vamos a leer algunos versículos. Aleluya, libro de Hechos, capítulo 27. Cuando lo tengan, me responden un amén. Parece que todavía. Amén. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Señor, síguenos hablando en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando nosotros estamos hablando acerca de escuchar, no es nada más y nada menos que usted prestar atención a lo que oye. ¿Cómo yo presto mucha atención? Si yo escucho, voy caminando por la calle y dicen: Eury, ¿qué pasó? O dicen galán, yo de una vez, aunque no sea a mí, pero yo de una vez como que presto, ¿qué pasó? Presto mi oído con todo y oreja, déjame ver quién es. Que algunos que la tenemos un ching grandecita nos dicen, bueno, pues buscando señal por ahí. Pero buscando a ver dónde es, de dónde es que está saliendo el sonido. Eso es escuchar. El arte de usted prestar atención a algo que se le está diciendo. O algo que, bueno, sí, eso mismo que usted escucha puede ser una música, puede ser alguien hablando por ahí cerca, puede ser también un chisme de alguien por ahí que usted está escuchando y dice: déjame yo poner atención a ver qué es lo que está pasando. Y eso pasa mucho, sobre todo, bueno, he escuchado algunos testimonios, ¿verdad, César? He escuchado algunos testimonios de algunos en la antigüedad que se ponían así en la guagua y como no había celular y eso, que usted podía escuchar ahí. Usted decía, bueno, no hay otra entretención que usted escuchar a los dos que vienen hablando ahí al lado. Y se da cuenta de muchas cosas. Eso también, porque a veces el oído como que se presta para usted querer escuchar. Déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. También cuando hablamos de situación, hablamos que es la disposición de una cosa respecto a un lugar que ocupa en sentido espacial o figurado. Es decir, que puede ser incluso en un tiempo específico, en un lugar específico, en una circunstancia específica. ¿Qué está pasando en ese momento y está en ese mismo lugar? Por ejemplo, anda un ciclón y dice: no, el ojo está justamente pasando por el centro. Entonces usted se ubica en ese espacio, en ese lugar, y usted dice: ok, ya esto es una situación, ya estoy situado. Entonces, esas son las definiciones que prácticamente nos aparecen en el diccionario de estas dos palabras. Pero vemos acá sobre el tema escuchando la voz de Dios en medio de la situación. Es decir, prestar atención a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me está hablando, a lo que Dios me quiere decir en medio de la situación. Es decir, en el espacio, en el tiempo, en el lugar, lo que usted puede entender que usted está pasando en su vida. Pero en este momento, en esta situación, en este espacio, Dios quiere hablarte.
Dígale al que está a su lado, Dios quiere hablarte. Cuando decimos que debemos escuchar la voz de Dios, tenemos que ver algunos puntos importantes. Dentro de esto he puesto 3 puntos que nos ayudarán a entender un poquito más. Y lo primero es una disposición para escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos, que nazca de nuestro ser esa necesidad de nosotros querer escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros queremos escuchar a Dios hablar, Él está ahí, está siempre en el mismo lugar y siempre está pendiente de nosotros. Y a través de la oración nosotros podemos decirle, Señor, heme aquí. Él está ahí siempre dispuesto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos esa disposición. Y vemos que en Jeremías capítulo 33, verso 3 dice la palabra. ¿Qué dice? Clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, el Señor siempre está ahí, está en el mismo lugar, solamente está esperando que tú y que yo decidamos acercarnos a Él. Muchas veces no nos acercamos a Él, a veces por timidez, a veces por miedo, para hablar con el Señor y qué cosas misteriosas es lo que Dios me va a mostrar. Y a veces hacemos más importante nuestras creencias que la necesidad de nosotros hablar a Dios. Y de nosotros entonces luego escuchar su voz hablar a nuestras vidas. Vemos un caso de Samuel. Samuel entra al templo, su madre lo lleva, lo entrega al Señor porque el Señor se lo había regalado y ella dijo, Señor, si tú me permites estar embarazada, lo dedicaré a ti, lo traeré para acá. Y ella cumplió con el Señor, lo llevó al templo. Y mientras está allá en el templo, vemos que al transcurrir el tiempo el Señor está un poquito incómodo con Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y él le decía, óyeme, Elí, no hay forma porque tus hijos hacen lo que quieran en el templo y tú no le llamas la atención. Y él seguían lo mismo hasta que una vez yo dije, no, ya no puedo estar muy en esto. Pero encontró a alguien que estaba en el secreto de Dios. Encontró a alguien que sí estaba dispuesto. Alguien que dijo, yo voy a orar, yo voy a buscar el rostro del Señor, yo voy a estar ahí. Aunque ni siquiera sepa quién es Dios, solamente voy a aprender de Dios. Y vemos que cuando escucha una voz, una de sus madrugadas, dice, Samuel. Dice, me llama Elí. Va corriendo porque no conocía la voz de Dios. Y eso es muchas veces lo que pasa con nosotros. Nosotros en ocasiones estamos en algún lugar y Dios nos habla y no sabemos distinguir la voz de Dios. Y Dios nos quiere hablar y a veces nos llama por nuestro nombre y nosotros no conocemos la voz de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pastor, al líder, al hermano que quizás usted entienda que tiene mayor conocimiento, ¿qué me está pasando? Yo estoy escuchando que me están llamando. ¿Quién me está llamando? ¿Cómo yo conozco que es Dios que me está llamando? Y fue justamente lo que pasó con Samuel. Samuel se acercó a Elí y le dijo, ¿me estás llamando? ¿Qué es lo que pasa? No te he llamado, vuelve a dormir. Segunda ocasión, Samuel. Y vuelve nuevamente donde Elí. Cuando viene Elí le dice, no, ya entiendo. Cuando vuelva esa voz a sonar, dile, heme aquí, tu siervo escucha, porque es Dios que te está hablando. Y justamente a mí me ha pasado que Dios a veces me ha estado llamando y ya en el tercer llamado digo, pero es Dios que me está llamando la atención. Es Dios que quiere llamar mi atención, es Dios que quiere conquistarme. Y cuando entro en esa dimensión de búsqueda con el Señor, entonces entiendo lo que Dios quiere para mí. Entonces es bueno, hermano, que nosotros tengamos esa disposición de nosotros escuchar la voz de Dios. Si Dios te está hablando, pon tu corazón en disposición a escuchar lo que Él quiere decirte. Hablar con Dios después de escuchar su voz. Vemos que Samuel, después que Dios le llama, vemos que él entonces corresponde y continúa el diálogo. Y vemos que fue muy productivo el escuchar la voz de Dios. Porque en toda su vida fue todo un ejemplo en toda su nación. Como juez de Israel, tremendo hombre de Dios. Podríamos decir que también fue rey en su momento. Bueno, fue juez, pero fue prácticamente quien gobernó todo ese pueblo. Un pueblo teocrático. Y vemos que al Dios utilizar a Samuel acá grandemente, imagínense usted que él hubiese perdido su conexión con Dios. Al momento que Saúl fue desechado, que fue a la casa de Isaí,
ahí mismo comete el primer error. ¡Ja! Isaí, enséñame a tus hijos. Y con el primero se hubiese equivocado. O con el segundo, o con el tercero, o con el séptimo. Sin embargo, Dios le dice, no, es que no están aquí. Esa es la ventaja que nosotros tenemos cuando logramos escuchar la voz de Dios. Que vamos a eliminar los errores de nuestras vidas cuando escuchamos la voz de Dios, cuando permitimos que Dios hable a nuestras vidas y nosotros prestar atención y nosotros hacerle caso a la voz de Dios, vamos a ver que las cosas van a salir muchísimo mejor. En el segundo punto es conocer la voz de Dios, como estuvimos hablando hace un momento. ¿Cómo conocemos la voz de Dios? Primeramente a través de su palabra. Todo lo demás parte de acá. Lo primero es la palabra de Dios. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Esta es la que nos dicta, la que nos habla de Jesús, la que el mismo Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí, las que hablan de mí. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros conocemos más a profundidad de lo que Dios quiere de nosotros y Él habla día a día con nosotros. Aleluya. Y vemos que cuando nosotros leemos, por ejemplo, ahora que estamos en el proceso de la lectura de la palabra del Señor, claro, otra vez, ¿verdad, César? Otra vez, en el proceso de la lectura de la palabra en un año, vemos, hermanos, que es de bendición. Incluso me está pasando ahora mismo que yo digo, wow, pero yo he leído esa parte que algunas 5 o 6 veces y ahora como que la siento como que es una historia diferente, como con otra intriga. Hermano, cuando usted entra a ese libro de Samuel, 1 Samuel, los reyes, son historias también que son emocionantes y usted va como entrando en el personaje y usted dice, wow. Y usted ve la mano de Dios obrar en cada uno de esos libros y el mensaje que Dios tiene a través de esos libros. Y hay mensaje para todos. Mensaje para todos. Ayer el ministro que teníamos acá, Rafael Guillén, decía, hay un libro que habla sin tapujos acerca de las parejas, que si las parejas quieren, ya ustedes saben, armonizarse un poquito más, cantar de los cantares, léaselo. Ya tú sabes, Paola, vayan estudiando ese libro por ahí, para cuando llegue el momento. Bien, el Señor también nos habla. ¿Y cómo conocemos la voz de Dios? También a través de sermones, a través de prédicas, a través de mensajes. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado a mí a través de nuestros líderes o a través de un mensaje? Estoy simplemente sentado ahí escuchando y escucho sermones y el Señor me habla, me confronta. Porque así habla Dios. Dios te llama la atención para que tú hagas las cosas mucho mejor. Y si está bien también te habla. Y si no tiene fuerza, como la canción de ahorita, y me levantaré. Aleluya. Y me levantaré como el águila. Santo es el nombre del Señor. Y podemos ver algunos incluso mensajitos que están por ahí colocados. Yo recuerdo, Eduardo tenía un carro, nuestro pastor, tenía un carro que decía, mi Dios es real. Hablé con él esta mañana y me dijo que me ama. A mí me encantaba esa frase. Yo creo que nunca se lo había dicho. A mí me encantaba esa frase. Y en su momento, cuando yo lo escuché la primera vez, yo dije, wow. O cuando lo leí la primera vez, yo digo, wow, de verdad que Dios me está hablando. Y es verdad, y esa misma mañana me había dicho, te amo. Digo, wow, mira eso, justamente una confirmación de lo que Dios me ha dicho. Y así habla Dios. Muchas veces Dios también lo usa a usted para que le hable a alguien y Dios lo está utilizando. Quizás para salvar una vida, para rescatar una vida, para renovar una vida, para reestructurar un matrimonio, para renovar algo en nuestras vidas. Pero Dios lo va a hacer cuando nosotros tenemos también esa disposición de nosotros querer escuchar su voz, aprender de Él y Él nos va a dirigir. Vemos también que la naturaleza nos habla del Señor. La naturaleza respeta el nombre del Señor. Y como dice Jesús Adrián Romero en la canción, me dice que me ama cuando veo la cruz. Oye, me dice que me ama en el atardecer. Me dice que me ama en el amanecer. Me dice que me ama en todo espacio de nuestras vidas. Solo que nosotros a veces no prestamos atención a escuchar su voz. Y vemos acá un caso, por ejemplo, Elías, un hombre de Dios. Se dice que uno de los profetas más grandes que ha pisado sobre la tierra. Terrible. ¿Usted sabe lo que es un hombre común y corriente y que se pare y diga, no va a llover? Hasta que yo lo diga, no va a llover.
Y se cerraron los cielos. Y se va entonces para algún lugar y ahí el Señor lo está manteniendo. Hay una viuda que el Señor tiene misericordia de ella y entonces dice: Elías, ya se te acabó, ve allí a hacer mi voluntad. Y vemos que allá también Dios se glorifica. Y vemos que este hombre habla a la naturaleza y la naturaleza responde. Responde a lo que Dios quiere hacer a través de su siervo. Y vemos que más adelante se enfrenta y le dice al rey Acab: óyeme, es que la abominación que ustedes han hecho y han envuelto al pueblo en la idolatría, que está terrible. Dios está incómodo con ustedes. Ahora, si tú quieres que llueva, trae a todos los profetas de Baal. Vamos a llevarlo allí, ven. Y vamos a clamar a Jehová. Y también a Baal. El que descienda fuego del cielo, ese es el Dios, a ese que vamos a adorar. Si Baal hace que descienda fuego del cielo, gloria a Dios. Él va a ser el Dios. Adórenle. Ahora, si es Jehová, ya ustedes saben. Cuando se encuentran allá, vemos que comienzan los profetas de Baal, 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 como dice el corito, Baal, Baal, y comienzan a hacerle bulla. Dice que se torturaban, que se rasgaban, que se cortaban, llamando a su Dios. Y adivinen qué pasó con Baal. ¿Cómo fue? Salió huyendo. Se fue Baal, no apareció por parte de Baal. Y por más que gritaron, no apareció. Sin embargo, dice Elías: bueno, ya tranquilo, porque ya ustedes miren, parece que durmiendo que está. Dice: hagan una zanja. Ahí vengan, donde está el buey. Y cuando hacen la zanja, dice: échenle agua. Y cuando le echaron, no, échenle más. Y cuando le echaron, échenle más, hasta que se llenó todo ahí la zanja que le hicieron alrededor. Dice Jehová: que caiga fuego del cielo y demuéstrale a ellos que tú eres el Todopoderoso. Amado, mire, y cuando bajó ese fuego, quemó el holocausto, quemó la leña, y el agua que le habían echado parece que se convirtió fue en gasolina. Eso cogió fuego. Y fuego, y fuego, y fuego. Eso fue, amado, para que no haya duda de que nuestro Dios es todopoderoso y que Él nos escucha cuando nosotros le hablamos. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Ese es el poder, amado, de cuando nosotros hablamos con Dios. Sin embargo, este mismo hombre, después de lo ocurrido, ora al Señor y dice: bueno, corran porque va a llover. Y va a llover mucho. Y así mismo fue. Lluvia viene, lluvia van, lluvia viene, lluvia van. Y viene el rey acá y le dice a Jezabel lo que estaba pasando y lo que había pasado con los profetas. Y dice: tú verás que la cabeza de Elías yo la voy a tener en mi mano. Tú verás que no va a pasar el día. Y Elías supo esta noticia. Y mire, como dice, espantó la mula también. A correr. El hombre de Dios, el que tiene los secretos de Dios, el hombre que dice que no va a llover y no llueve, el que dice que lance fuego del cielo, lo vemos ahora corriendo porque se turbó con una palabra que le dijeron. Y así pasa con nosotros, hermanos. Hay veces que Dios nos usa a nosotros, que mire, tremendo. Y viene un usado del maligno, por no decir otra cosa. Nos dice una simple palabrita y espantamos la mula. Nos deprimimos, nos echamos al suelo, comenzamos a llorar. Y yo, wow. A mí me pasa, o me ha pasado, donde hermanos o amigos a veces que no dejan ni siquiera que el enemigo entre, sino que ellos se encargan de hacer su trabajo. Y por una simple palabra echamos a veces por la borda todo lo que Dios ha hecho con nosotros y todo lo que Él ha querido hacer con nosotros. Y se nos olvida lo que Dios quiere hacer también en otros. Y comienza a decirle: Señor, mátame. Mátame. Soy yo mejor que él. No, llévame. El hombre de Dios. Y sí, hermanos, eso pasa.
Que muchas veces nosotros estamos alineados con el Señor y de pronto cualquier palabra nos estremece. Y esa situación, justamente de lo que le vengo a hablar, que pasamos por situaciones a veces que a nosotros nos limita a nosotros creerle a Dios. Y es justamente lo que el enemigo quiere. Quiere que nosotros nos turbemos a tal punto de que no le creamos a Dios. Y si nosotros no le creemos a Dios, entonces Él lleva la ventaja. Vemos que el ángel, después que despierta, levántate, levántate, come. Comió y se durmió de nuevo. El ángel vuelve, levántate y come. Que largo camino te resta. Arranca, huye, que el Señor quiere hablar contigo. Y dice que se fue al monte Oré. Y mientras estaba allá, dice que el Señor entonces quiere hablar con él en su lugar secreto, en esa intimidad. No sé cuál es el monte Oré que Dios te ha pedido a ti. No sé cuál es tu lugar secreto. Algunos tienen una habitación, otros tienen una oficina, otros tienen el baño ahí, porque eso es tremendo. Una intimidad tremenda. Y hay gente que tiene esa intimidad en algunos lugares porque quieren ese espacio con el Señor, porque quieren oír a Dios hablar. Para usted escuchar la voz de Dios tiene que irse a ese lugar secreto donde Dios quiere conversar solamente con usted. A veces Dios no quiere ruido para que usted no crea otra palabra que no es la de Él. Santo es el nombre del Señor. Y vemos acá que viene un viento recio que está acabando con todo. Y dice que ahí no estaba Dios. Que luego un fuego que estaba quemando todo. Ahí tampoco. Pero que en el silbo apacible llegó el Señor, lo confrontó, le habló, renovó sus fuerzas y continuó haciendo el trabajo para el Señor. Si Elías no hubiese escuchado la voz de Dios, si no hubiese ido al lugar secreto, quizás otra historia estuviéramos contando hoy de Elías. Quizás el carro se va y lo deja. Porque es necesario que nosotros le creamos a Dios. También podemos ver en esta parte de conocer la voz de Dios a través de profetas. Hay profetas, amados, que también nos hablan de Dios. Pero cuando hablo de profetas estoy hablando gente consagrada de Dios. No gente que están movidas en las emociones, que dicen, déjame yo decir una profecía a Tíquico porque me cayó bien. Santo, Tíquico, arrebata. No, es que Dios quiera hablar. Y cuando Dios quiere hablar contigo a través de profecía, es simplemente confirmando lo que te ha dicho anteriormente, a través de su palabra, a través también de otros hermanos. Amén. Y vemos acá un personaje muy conocido, y es el caso de David. David, tremendo hombre de Dios, un hombre que viene desde su niñez conociendo la voz de Dios, de que era pastor de ovejas, viene, vence al gigante y vemos la victoria del Señor. Saúl viene contra él, Dios le da la victoria. Vienen los filisteos, Dios le da la victoria. Vienen amalecitas, Dios le da la victoria. Donde quiera que llega, Dios le da la victoria. En una ocasión se turba también y se hace loco, entonces se va para los filisteos y se hace loco allá. Porque se sentía mal también, porque Saúl lo quería matar, lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Hay palabras a veces de personas que nos tenemos a veces cerca, que nosotros lo queremos demasiado, que nosotros admiramos demasiado. A veces nos dicen unas palabras que usted dice, wow. Y quizás yo también he sido parte de ese escenario. Quizás alguna persona que en algún momento yo le he dicho algo también, quizás se han visto también ofendidos, porque eso puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como siervos del Señor? Escuchar la voz de Dios en medio de esa situación. Vemos que en medio de una guerra que tiene el pueblo de Israel contra los filisteos, dicen los filisteos, no, David no va a ir con nosotros, ¿no? Ajá. Y si ahí mismo nos agarra y también nos mata a nosotros, no, Señor, David no. Y dice que el rey de allá dijo, no, vete ya, los príncipes no te quieren. Y mientras ellos iban a su casa se dieron cuenta que los amalecitas habían acabado ahí con las tierras donde ellos habitaban regularmente, en Judá. Se habían llevado todo. Y vemos que el pueblo lo quería apedrear. Y justamente en ese escenario, cuando ya lo querían apedrear, ustedes saben que las cosas vienen de mal en peor,
El rey lo quiere matar, se hace loco, allá también tiene el problema, lo botan de allá, lo largan y cuando llega aquí tiene sus familiares, sus amigos y todos alrededor que lo quieren apedrear porque lo están culpando por el hecho simple de él haber dejado toda su gente ahí, sus familiares, y dice la Biblia que lo querían apedrear, su propia gente. Y eso nos pasa a nosotros a veces, que nos va todo de mal en peor, y como si fuera poco, entonces nos arrematan ahí justamente. Y las personas a veces, gente puntuales, justamente eran los amigos de David. Y vemos entonces que en medio de esa situación, él se levanta, se pone en pie y dice que cobró ánimo en Jehová su Dios. Y dijo, cáigame atrás, ¿dónde está el efod? Vengan. ¿Quiénes salen conmigo? Y de 600 hubieron 200 que se cansaron el camino y él siguió. Y con esos 400 Dios le dio la victoria. Cuando los encontró allá, los encontró festejando por lo que le habían robado acá y por la familia de ellos. Vamos a ver si es verdad. Acabó con todo. Y vemos entonces que de allá para acá viene ya con una gran victoria. Ya Saúl muere en otro lugar y ya comienza entonces a proclamarlo rey. Pero hasta que nosotros no cobremos ánimo, no vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Porque en medio de esa situación en la que tú estás viviendo, en la que estaba viviendo David, era necesario que él cobrara ánimo en el Señor. Y es justamente lo que nosotros necesitamos, cobrar ánimo en medio de la situación. Por más difícil que sea, debemos levantarnos, ponernos en pie y decir, Señor, heme aquí. Y si hay que luchar contra el enemigo, decir, vengan lo que quieran conmigo. Ya yo tengo el efod, yo estoy dispuesto ya a pelear donde haya que pelear. Pero vamos a rescatar lo que es de nosotros. Las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros, vamos a buscarlas. No es de los amalecitas, es lo que Dios te dio a ti, es lo que Dios me dio a mí. Es tiempo de conquistar. Santo es el nombre del Señor. Es tiempo de conquista. Y vemos también que este hombre de Dios es confrontado con el Señor también más adelante, porque a pesar de él pasar esa situación, luego lo vemos que llega a una situación un poquito también crítica. Vemos que en tiempo de guerra se queda descansando un poco. No está mal el usted descansar, pero el usted prestar sus ojos a ver cosas que no tiene que ver. Como dice Luciano, ¿por qué está mirando para abajo? No mire para abajo. Mirando, ve a Betsabé y dice, wow, qué mujer más linda. ¿Quién es? Ese cometió el error de llegarse a ella y luego también de mandar a asesinar prácticamente a su esposo, y se quedó con ella. Y vemos que este hombre, un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, que hemos visto ya toda su historia, vemos que este hombre, al cometer este pecado, él estaba normal, como estamos usted y yo a veces, normal. Y a veces hemos cometido algún tipo de pecado y estamos normal. Y a veces nos alejamos del Señor y estamos normal. Dígale que está a su lado, normal. Normal. Entonces aquí entra el profeta de Dios. Aleluya. Cuando Natán viene, comienza a hacerle una historia. Tú sabías que había un hombre que tenía una sola ovejita. Mira, era como su niña hasta dormía con ella. Y había otro que tenía mucho dinero y tenía mucho ganado. Sin embargo, vinieron unas amistades y él fue a coger justamente la ovejita del que nada más tenía una. Y David se incomoda, se quilla, ¿verdad, Mayra? Ese hombre, mira, hay que castigarlo. Y vemos que Natán dice, mírate el espejo. ¿Ese eres tú? Ese eres tú. Y vemos que en esa situación en la que él se encuentra, entonces ahora es confrontado. Wow, yo, el siervo del Señor, ¿qué había pasado? Y vemos como que aquí hay algo como que no me cuadra. Sin embargo, ¿qué fue lo que este hombre hizo en medio de la situación? Dice que se fue al templo
y honró y adoró el nombre del Señor. Y ahí él dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y amado, ¿qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Que a veces estamos en alguna situación, a veces nos hemos alejado del Señor y a veces vemos todo como tan normal, pero cuando viene a veces el Señor y nos confronta y nos dice: eso está mal, ¿cuál es nuestro deber? Atender al llamado de Dios. Dios no lo estaba haciendo para que David y se fuera y ya cortan. No, que cobrara ánimo también, se arrepintiera de su pecado, porque todavía le faltaba más por hacer. Santo es el nombre del Señor. Y después de esto, amados, fue que vino también la descendencia, de ahí fue que vino Salomón y demás. Santo es el Señor. Y ya en el tercer punto es creerle a la voz de Dios. Amado, creerle a la voz de Dios es un poquito a veces complicado. Vemos que el apóstol Pablo entra a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén, lo amarraron, preso. Lo llevan ante el tribuno. Y ese hombre, buscando cuarto, lo dejaba ahí encerrado. Después de eso viene el gobernador, Poncio Félix, buscando lo suyo también ahí, lo dejaba preso, pero lo querían eliminar, pero tampoco lo querían soltar porque los judíos lo iban a matar, pero sabían que era de origen también romano, que también iba a haber problemas si lo asesinaban, sin razón, porque no había razón alguna para eliminarlo. Luego viene Poncio Félix y dice: vamos a consultar esto, porque esto es extraño. Pero después de muchos días preso del foro por predicar la palabra del Señor, y después de varios días preso, lo llama, él se defiende, dice: déjame yo consultar esto con los que tienen más conocimiento que yo. Y habla entonces con Agripa y Berenice, que eran también otros reyes de otra zona. Y cuando escuchan a Pablo, y Pablo se defiende y comienza a predicar de cómo fue la conversión y demás, dice Agripa: wow, por poquito, mira, por poquito y me convence, por poquito y mira, me voy para el evangelio, por poquitico. Y vemos que todo lo que este hombre está haciendo es para el crecimiento también de la obra del Señor. Y vemos que él apela a César, porque al final esos judíos quieren al final salir de él. Y cuando él apela entonces al César, dice: nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo. De ahí fue enviado a Roma, ahí con destino a Italia. Y cuando salieron de Creta, dice que iban en una nave. Y Pablo le dice: señores, miren, vamos a ese viajecito para más adelante, está peligroso el panorama. Vamos a perder vidas, vamos a perder comida, vamos a perder todo lo que tenemos acá, quédense aquí. Y ellos dicen: no, el piloto dijo que se puede, vámonos. Arrancaron. Y cuando arrancaron, entró justamente un famoso ciclón en ese tiempo, una tempestad que se llamaba Eurocridón. Eu significa bueno, ya ustedes saben. La palabra eu, que significa bueno. Y justamente eso, amados, nos pasa a nosotros en ocasiones, que vienen tormentas a nuestras vidas con nombres de bueno. A veces creemos que viene algo muy bueno para con nosotros, pero es oculto de una gran tormenta, de una gran tempestad. Y si nosotros no estamos en el lugar adecuado, nos vamos a ahogar, nos vamos a perder. Y es justamente muy peligroso lo que está pasando. Es muy peligroso, porque muchas veces nosotros vemos una película y vemos: wow, qué enseñanza más linda, y detrás de escena vemos un sinnúmero de peligros. Amados, si es peligroso lo que está viviendo la población hoy día, lo que está viviendo el pueblo del Señor, porque estamos a veces confundiendo lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Esta generación se está levantando, ya para ellos todo también es relativo. Y como todo es relativo, imagínense: no, porque no es bueno. Ajá, ¿por qué no es bueno? Explícame por qué no es bueno. Ya Daniel hay que explicarle todo. Daniel,
arregla tu habitación. ¿Por qué hay que arreglar la habitación? Y tú le explicas, mira, por esto y por aquello. Pero ¿por qué hay que hacerlo así? Bueno, hazlo como tú entiendas, Daniel, pero arréglala. Okay, y si yo la quiero, hazlo como tú entiendas, Daniel, pero todo lo quieres saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso bendito por qué, amado, a veces hacen que uno respire profundo y que ora al Señor por más sabiduría. Amados, y vemos que este hombre de Dios está justamente encadenado en este barco, al igual también que 276 personas que estaban con él. Y vemos que cuando arrancan mar adentro, que viene entonces la tempestad, y está en medio de ella, en un barco que no es como los de ahora, en una nave que era con unas velas, que cuando usted levantaba vela, imagínese usted con un viento para acá, para allá, usted no sabía para dónde iba a ir. En ese tiempo también las brújulas eran las estrellas, que usted se guiaba por las estrellas. Pero aquí viene la pregunta: ¿para dónde yo voy? En una nave que coge para donde ella quiere. Y aparte de eso, ¿para dónde yo voy a dirigir si está lloviendo, hay una tempestad? Y el hombre de Dios está encadenado, está preso justamente en ese escenario, en lo profundo de ahí. Y ahí se está entrando el agua. Yo imagino el frío que estaba pasando nuestro hermano Pablo en esa situación. Aparte también ya de los azotes que también venía y del cansancio, y que no habían comido también por esos días. Y vemos que después de 3 días no hay nada. Nada había mejorado para el hombre de Dios. Se está rompiendo la nave, están desechando la comida y todo lo que está ahí para perder peso, porque se van a hundir. Aleluya. Y usted dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Y es justamente lo que pasa con nosotros a veces. Pero ven acá, esto me pasó mal, esto me pasó mal, esto me pasó mal. ¿Será que yo estoy en pecado? Esto me pasó mal, aquello también, y aquí vienen y me arrematan. ¿Será que yo estoy lejos de la presencia del Señor? Y usted comienza a analizarse. Y a veces tenemos los amigos de Job. Eso fue, mi hijo. No hay otra cosa más que buscar. Te fuiste de la presencia. Ajá. Y Pablo estaba en pecado. Pablo viene de hacer la voluntad del Señor, y donde quiera que hace una parada está resaltando el nombre del Señor. Y vemos que en medio de la tempestad dice que cada vez se ponía más oscuro. Porque dicen por ahí: cuando se pone más oscuro es porque está a punto de amanecer. Pero a Pablo no fue así. Más oscuro se ponía. Ni siquiera amanecía bien, porque la tormenta dejaba todo oscuro. No había brújula, no había para dónde coger. Y los pedacitos de la nave que se están quedando, ellos están ahí, ya tú sabes, bueno, nos fuimos todos. Sin embargo, acá, oigan lo que dice el hombre del Señor. Si me hubiesen escuchado cuando yo le dije no arranque, no estuviéramos pasando por acá, ¿Se acuerdan, verdad? Pero nada, tranquilo, varones. Dice acá en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oigan esto. En medio de la situación, en medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio del problema, dice: os exhorto a vosotros que tengan ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Amados, es que cuando está todo tan oscuro que no hay esperanza de amanecer, cuando usted cree que va a morir totalmente, y hay 276 personas que están también con él ahí en esa nave, y dice que cuando están ahí, no es solamente Pablo que se quiere morir, no es solamente el siervo del Señor que está a punto de morir, están a punto de morir todos los demás que habían pecado, y él como siervo del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha gente que no saben escuchar la voz del Señor, que no van a escuchar el ángel del Señor, pero usted y yo sí.
Si le damos el chance a escuchar la voz del Señor, si le damos chance a que Dios nos hable, no importa la situación, no importa la circunstancia, Dios va a estar ahí, va a entrar a la nave, va a entrar allá a la cadena y te va a salvar. Y te va a dar la palabra que tú necesitas. Dios podía renovar la nave en ese momento y decir, ya salven, todo bien. No, no lo hizo así. Simplemente le dio ánimo al hombre de él. Santo es el nombre del Señor. Y cuando nosotros vemos este escenario de que Dios habla con este hombre en medio de esa situación, cuando no hay esperanza alguna, vemos que todo cambia. Recuerdo hace unos meses atrás, mi madre la internaron y justamente ese día a mi esposa le habían hecho una cirugía. Y mientras le habían hecho esa cirugía, yo decía, ¿y ahora? O me voy para Ocoa, me quedo aquí. Tengo responsabilidad en ambas partes. Porque es mi esposa, es mi responsabilidad. Y es mi madre. Decía, wow. Entonces hablé con mis tías. No te preocupes, nosotros nos quedamos aquí. Y yo estaba pensando, bueno, también aquí está Iris, que Dios la bendiga mucho también. Era tremenda mujer de Dios. Y estaba también ahí con su hija también. Digo, bueno, lo que yo voy a hacer, voy a pasar todo el día acá con mi esposa. Y luego voy en la tarde, voy a Ocoa, paso un rato allá con mi madre, vuelvo nuevamente. Y justamente cuando iba ya de camino del trabajo, que había mucho trabajo en ese momento, cuando voy de camino, digo, los cambios están pasando con medios raros. No sé cómo, pero una gomita se entró donde sale el aceite, parece que se entró y rompió unas cuantas cosas allá adentro y me botó todo el aceite de la transmisión. Un tema. Un tema. ¿Para dónde voy yo ahora? Para mi casa a buscar quizás una grúa para hablar con el mecánico a ver qué va a pasar. Y digo, wow, todo es como de palito, como de mal en peor. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí vienen las preguntas. ¿Estoy yo mal delante del Señor? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y en medio de ese proceso ustedes veían, y en la universidad, justamente terminando una maestría en ese tiempo, vemos que dice el profesor, una estudiante en una ocasión, profesor, mire, es que no he tenido chance de yo hacer esta tarea. Mire, a mí no me importa, usted sabía que yo tenía que hacer una maestría, esto no igual. Y yo decía, no le puedo salir tampoco con cuento a esta gente. Decía, wow, usted tenía la universidad también. Hasta que en una dije, pero yo estoy fallando. Yo tengo que entrar ante el que sabe todas las cosas y el que soluciona todo. Entré al lugar secreto, escuché la voz del Señor. Dios me dio ánimo. No fue que resolvió todo y se sanaron todo. No. Me dio ánimo. Me dio la sabiduría para salir de lo que estaba pasando en el proceso. Amados, y Dios nos dio la victoria. Y hoy podemos decir que cuando yo veía que la cosa estaba como quizá a punto de amanecer, no, estaba peor. Ahí vi la mano de Dios obrar en mi vida, en mi familia y en todos los que estaban también cerca. Porque escuchar la voz de Dios y dejar que Dios obre en nuestra vida, amado, mire, eso no tiene precio. Y es justamente lo que pasaba acá con Pablo. Pablo escuchó la voz del Señor y le dijo, tengan ánimo, tengan ánimo. Y ahí justamente nos lleva entonces, ya con esto concluyo, creerle a la voz de Dios. Y vemos acá nuestro hermano Abacú. Abacú se quilla con el Señor. Y le dice, mira, esta generación, este tiempo, mira cómo está. Igual que hoy día, que usted dice, Señor, pero mira la corrupción, mira todo lo que está pasando. Y él quillao comienza a hablar con el Señor, pero en el lugar secreto, y comienza a hablar con él. Y vemos que dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió. Le voy a pedir a los músicos ya que vayan pasando. Escribe la visión. Ya escuchaste, ¿verdad?
Ya escuché, ya escuchamos, ¿verdad? Entonces dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Y vemos que el Señor comienza a darle un desglose de todo lo que está pasando. Aleluya. Y después que Dios le dice lo que le iba a decir, entonces viene él y le dice ya en el capítulo 3, versos 2 al 4: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Aleluya. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ahí está escondido su poder. Y vemos que no solamente escuchó la voz de Dios ahí, sino que le está poniendo en práctica. Y dice, y no solamente eso, yo quiero que todos también me escuchen cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la macada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya, ese es mi Dios, ese es mi Dios, ese es mi Dios. ¿Cuántos dicen ese es mi Dios? Le voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y díganle: ese es mi Dios, ese es mi Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale: Señor, aquí estoy. Estoy aquí en este tu lugar secreto, Dios. Aleluya, reconociendo, Dios, de que necesitamos escuchar tu voz, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Amados, Dios está en este lugar y Él te quiere hablar. Está llamando tu atención y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aleluya. Solamente toma ánimo, levántate. No importa cuál sea tu situación, Dios te está hablando, iglesia. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Aleluya, aleluya. Levántate, 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 levántate. Toma a tu hermano de la mano y ora por tu hermano también. Dice: Señor, bendice mi hermano, fortalece mi hermano en medio de esa situación, sea cual sea la que esté viviendo. Señor, bendice mi hermano. Aleluya, 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 aleluya. Dígale: gracias, Señor. Dígale: vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor. Bendiga el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Por la gracia que aleluya yo encontré. Aleluya en ti. Aleluya. Dígale ahí: Señor, yo te creo. Señor, te presento los niños, te presento los adolescentes, Dios. Te presento los jóvenes, Dios. Ayúdalos, Dios. Te presento las parejas, Dios. En medio de la situación, Dios. Ora, Dios, aleluya.
los cielos y dígale: Señor, heme aquí. Dígale: Señor, te quiero ver cara a cara. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dile: alma mía, bendice el nombre del Señor. Él no te ha dejado solo, alma mía. Alma mía, bendice el nombre del Señor. Dios le bendiga.